Pulso Ciudadano. Buenas noches, bienvenidos a un programa nuevo de Pulso Ciudadano. Soy Julio Valdivieso y hoy iniciamos una nueva etapa en espacios de entrevista y de opinión, ya que desde este día estamos a través de la señal de Canal 19 y Canal 21 en simultáneo. Un esfuerzo más que está haciendo el Grupo Megavisión para que usted tenga el análisis, los temas que más le interesan. Así que hoy inauguramos el programa, hoy comenzamos una nueva etapa, teniendo como invitado al vicepresidente de la República, al doctor Félix Ulloa. Quiero también destacar que este programa empezó hace más de un año casi. También con el doctor Félix Ulloa iniciamos esta programación y casualmente, esto no fue planificado, casualmente iniciamos la segunda etapa de este programa con el doctor Félix Ulloa. Doctor, gracias por acompañarnos. Gracias, Julio, y te felicito por este éxito. Has tenido un buen desempeño. La comunicación es fundamental en estos tiempos modernos y el hecho que ahora pues Canal 21 asuma la transmisión simultánea con tu programa que se transmitía en Canal 19 implica y explica esa aceptación que ha tenido tu programa. Yo te felicito y me siento honrado de haber sido el primer invitado para tu programa cuando iniciaste o reiniciaste Pulso Ciudadano, porque ya venías impulsando este proyecto con temas estrictamente electorales. Me alegra que ahora pues cubra otros campos de información que el pueblo necesita estar informado, y felicitar pues al Grupo Megavisión por tener esa visión y darte esa oportunidad de tener una audiencia mucho más amplia. Gracias, vicepresidente. Quiero entrar en contexto. Recientemente mirábamos que dentro de la agenda que usted ha manejado, dijéramos, en el tema político se encuentra el Plan Trifinio, que es un proyecto que desde hace años veníamos viendo, un proyecto multinacional, es decir, donde están relacionados varios gobiernos de la República. La pregunta que le quiero hacer es, ¿percibe usted la misma voluntad política que tiene El Salvador en relación al Plan Trifinio? Sí, fíjate que justamente hoy, este día, lunes, estamos inaugurando varios proyectos en el departamento de Chalatenango. El Plan Trifinio tiene 3 municipios en Chalatenango y estamos el día de mañana en el departamento de Santa Ana, en la ciudad de Metapán, que también es parte de los otros 5 municipios que en el departamento de Morazán integran el Plan Trifinio El Salvador, porque en total el Plan Trifinio son 45 municipios de los 3 países. Recordemos que este es un proyecto trinacional, transfronterizo, donde convergemos los 3 estados, Guatemala, Honduras y El Salvador, y por acuerdo en el tratado constitutivo del proyecto del Plan Trifinio, firmado allá en los años 90, ya por el 97, se acordó que los vicepresidentes iban a constituir la comisión trinacional que es la encargada de administrar este proyecto. Ahora, con el transcurso de los años, hemos logrado darle desde El Salvador una presencia mucho más amplia. La primera vez que yo presenté el Plan Trifinio en Europa fue en una invitación que hizo el presidente Macron al presidente Bukele, y él me designó y lo presentamos en París, y la gente quedó entusiasmada de ver cómo una gobernanza local con 45 municipios en coordinación y en total articulación con el gobierno central podíamos manejar un área de 7.500 kilómetros cuadrados donde desarrollan diversos proyectos productivos, turísticos y algo más importante, porque ese era el sentido de esta conferencia del presidente Macron, todo vinculado al medio ambiente. Tenemos la biosfera Trifinio Mancomunidad, que es un proyecto que ha atraído la atención del Reino Unido, de la Gran Bretaña, por ejemplo. Está interesada en un proyecto de landscape, de paisajes. El Reino de Marruecos está invirtiendo, la Confederación Italiana, la USAID de los Estados Unidos, el Banco KfW de Alemania. Es decir, tenemos socios importantísimos que están participando en este proyecto. ¿Cómo ha podido articular, dijéramos, porque entiendo yo que son 35 municipios? 45. 45 los que
el plan establece. ¿Cómo articular, porque gobiernos locales con el gobierno central, ese celo natural del manejo? Ese es el arte de los buenos gobiernos. Y por suerte hemos encontrado muy buena gestión y cogestión, tanto con la vicepresidencia de Guatemala como los designados presidenciales. ¿Hay empatía? Sí, trabajamos armónicamente. De hecho, en esta última fenómeno natural que nos afectó, el fenómeno Julia, con los municipios del lado de Honduras, que también fue muy afectado, tuvimos una interacción muy importante, pero la atracción que estamos teniendo de parte de la comunidad internacional nos ha llevado inclusive a que fondos que estaban detenidos por muchos años, los fondos GEF, que son los fondos verdes de Naciones Unidas, los pudiéramos ya activar, ya van a estar en desarrollo. ¿Qué beneficios tendrían los municipios? Empecemos por lo nuestro, pues. Los otros países sabrán lo propio, pero ¿qué beneficios se llevarán nuestros municipios de formar parte de un plan ambicioso como este? Mira, en primer lugar, como hay una diversidad en nuestros municipios, por ejemplo, te decía, hoy lunes hemos estado en toda la zona alta del departamento de Chalatenango, porque ahí tenemos Citalá, La Palma y San Fernando. Hemos estado viendo todos los proyectos de horticultura. Ahí acordate que tenemos la gran producción de aguacate, repollo también, repollo, toda esta parte alta. Mañana, martes, vamos a estar en la zona de Metapán, en el lado de Huija, con la participación de la Asociación de la Autoridad Salvadoreña del Agua, la ASA, Sendepesca, para ver todos los proyectos en el lado de Huija. Vamos a estar una participación ahí con la empresa Ventos, que está produciendo energía eólica en la zona. Tuvimos una reunión con el presidente de CEL, que nos informaba que ya la CEL ha comprado terrenos a la par de Ventos para hacer proyectos propios del Estado, que Ventos es una empresa privada, para generar también energía eólica. Esto se conecta ahí con la presa de Guajoyo. Sí, porque cualquiera puede decir... Esto es práctico. Aquí estamos consiguiendo financiamientos, apoyos para desarrollar las comunidades. Hay un proyecto que se llama Sistagro, que es un sistema integral de producción de abono orgánico, que lo estamos haciendo tanto en Chalatenango como en la zona de Metapán, con el apoyo de las municipalidades. El alcalde de Metapán nos ha dado en comodato, primero fueron 2 manzanas de terreno, donde empezamos a desarrollar los viveros. Estamos produciendo miles y centenares de miles de plantines para darles a las comunidades, las mujeres, porque esto también tiene un enfoque de género, con el proyecto MELIT, que va a su segunda fase. MELIT quiere decir Mujer, Economía Empresarial en Territorio. El MELIT, proyecto con Naciones Unidas y apoyo de la cooperación italiana. Estamos ya desarrollando proyectos con mujeres cabezas de familia. Les hemos entregado gallinas que son productoras de huevo. A eso quería preguntarle, vicepresidente, ¿qué ha cambiado, dijéramos, de parte de la comunidad internacional con gobiernos anteriores versus el actual sobre el desembolso, sobre el desentrampamiento? ¿Cuál es la diferencia? No, la diferencia es que están viendo que nosotros estamos en el terreno, que estamos trabajando, que no les mandamos informes ni fotografías de personas que las pones ahí con un canasto de lechuga y le toman la foto. No, ellos están yendo al terreno, están viendo lo que estamos desarrollando, los proyectos que estamos llevando a cabo. Por ejemplo, del Reino de Marruecos, con el cual tenemos una buenísima relación. Yo acabo de estar allá en Marruecos en una feria de pesca que se organizó en Agadir, donde el jefe de gobierno del Reino de Marruecos me invitó especialmente para que lo acompañara. Ahí estuvo acá el encargado de negocios del Reino de Marruecos, verificando que sus fondos están siendo aplicados para lo que dijimos en el terreno. Entonces eso cambia la perspectiva de la cooperación internacional, que como tú sabes, durante los gobiernos anteriores, la Unión Europea canceló los fondos por el mal manejo que se estaba haciendo en los gobiernos anteriores, y lo dijeron con claridad. No estamos satisfechos, hubo corrupción en el manejo de la cooperación internacional, y ahora ellos están viendo la transparencia con la que estamos manejando esto. Esto me hace ponerle una de las preguntas, en mi criterio, más importantes que le va a tocar en su gestión, y es el hecho de cómo avanza la integración centroamericana en el país, porque es un tema recurrente, pero que como que ha habido intención de que en realidad no avance la integración. Siempre van a haber sectores a los que les interesa mantenernos separados.
distanciados, divididos. Porque ¿Y eso lo percibe usted en aspectos, sectores políticos, económicos, sociales? En todos, porque todos tienen intereses específicos. Hay políticos a los que no les interesa ni les conviene la integración, hay sectores económicos poderosos que quieren mantener sus feudos y no quieren que haya esta fluidez, este comercio como lo estamos haciendo. De hecho, ya hemos avanzado mucho en la integración profunda. Es un proyecto entre los 3 estados, Honduras, Guatemala y El Salvador. De hecho, vamos a tener una reunión próximamente para ver los Triángulo Norte, lo que es el norte de Centroamérica, por supuesto. Pero además, yo lo veo de manera prospectiva, con mucho optimismo. Solo para información de la audiencia, nosotros, El Salvador, asumimos la presidencia pro tempore del SICA hoy en junio de este año. O sea, ya en un par de meses vamos a tener la presidencia pro tempore. Nos estamos preparando para que en los 6 meses que mantengamos esa presidencia pro tempore, cada 6 meses va rotando. O sea, nos la va a entregar Belice, que la tiene ahora, y el presidente Bukele ha mostrado su interés por ser él personalmente quien vaya a recibir esa presidencia pro tempore, y antes de retirarse del cargo, porque si se va a presentar a un segundo periodo, para un segundo mandato, tiene que separarse del cargo, quiere dejar inaugurados muchos de los proyectos a nivel regional que estamos trabajando. De hecho, me acaba de comisionar a mí para asistir a la próxima cumbre de jefes de Estado iberoamericanos que se va a desarrollar en Santo Domingo, finales de este mes de marzo, 25, 26, vamos a estar allá con todos los jefes de Estado y de gobierno para expresar cuáles son todas esas visiones que tenemos en la integración centroamericana, porque como lo hemos dicho en todo el mundo y ya es una verdad reconocida por economistas, por políticos, por politólogos, la región SICA como tal es una potencia económica a nivel de América Latina. ¿A qué nos compromete el hecho de ostentar el cargo de presidencia del SICA como país? Mira, nos compromete a lo que nosotros mismos nos hemos comprometido, a no ser una presidencia pro tempore tradicional. Queremos dar un salto de calidad. ¿Cuál sería ese? Primero, en la organización de una cantidad de foros que ya están programados en seguridad, en atracción de inversión extranjera con inversionistas, en temas institucionales, pero sobre todo porque hemos hecho una apuesta de que ya es tiempo que pasemos de la integración a la unión centroamericana. El Salvador presentó una propuesta en la última cumbre de jefes de Estado del SICA en Dominicana en el mes de diciembre recién pasado, donde el documento que presentó El Salvador pretende ser un tratado constitutivo de la Unión Centroamericana. Esto ha sido visto con mucho entusiasmo por muchos estados y sobre todo de los aliados con los que nosotros interactuamos, la Unión Europea, los países asiáticos, de Norteamérica. ¿Es el momento político para solicitar y trabajar en función? Mira, siempre va a haber un momento en el que hay que dar el primer paso. Algunos escépticos dicen, bueno, pero mira, Centroamérica no está en su mejor momento, hay gobiernos que tienen problemas internos, hay otros que tienen otro tipo de problemas, pero decimos, es que nunca va a estar una situación ideal. Bueno, a pesar de que el presidente Bukele es un referente, dijéramos, de liderazgo en la región. Y es un centroamericanista. ¿Van a aprovechar queremos aprovechar el liderazgo que el presidente tiene para mandar ese mensaje y poder tener el acuerdo de los otros estados, somos 8 estados, para llegar a este consenso y poder dar ese salto de calidad. Una de las grandes críticas, vicepresidente, que le hacen al Parlamento Centroamericano es precisamente que sus decisiones no son vinculantes. ¿Y de qué manera o por qué seguir manteniendo una estructura que le cuesta al país 5 o 6 millones para que sus decisiones en el tema puramente político no tengan mayor sentido? Sí, fíjate que eso es un tema recurrente, lo hemos analizado desde múltiples ópticas, desde su origen, cómo nace, porque hay que entender, hay que conocer un poco la historia. El Parlamento Centroamericano surge a mediados de los años 80, cuando en Centroamérica se debatía en las guerras civiles, un desangramiento brutal con millones de víctimas, tanto víctimas de guerra, refugiados. En fin, tuvimos
etapa muy dura, la década perdida, llaman algunos, para Centroamérica, y surge el Parlamento como un espacio de debate y de diálogo. Por eso llamaba Parlamento, pero era parlamentar, no Parlamento para legislar. Desafortunadamente, cuando se constituyó el SICA, que era la oportunidad de haberlo integrado para que se volviera un órgano legislativo, o sea, un parlamento que legislara, no se hizo. Ahora tenemos ese déficit y realmente algunos, con cierta razón, dicen, bueno, es que ese es un elefante blanco, ahí van a esconderse políticos corruptos, o se jubilan los políticos, o mandan a los políticos incómodos de sus países, allá los mandan. No, no. Ahora nosotros queremos hacer un giro, un cambio. ¿Cómo se compatibilizaría, dijéramos, las propuestas que estás haciendo de tener un parlamento que ya está funcionando versus la propuesta que ustedes llevan? La propuesta nuestra es que... ¿Serán excluyentes? No, va a ser una, digamos, una adecuación de un órgano que ejerce una función importante en un modelo republicano. Acordate, la función legislativa, la función ejecutiva y la función judicial, porque lo mismo pasa con la Corte Centroamericana de Justicia. O sea, no solo es el Parlamento Centroamericano, también la Corte Centroamericana. ¿Y también está en el radar de ustedes? Lo tenemos, claro. Cuando nosotros empezamos a hacer el diseño de la Unión Centroamericana, empezamos por los órganos fundamentales, los tres: la Cumbre de Presidentes, que es el órgano ejecutivo, la Corte Centroamericana, que es el órgano jurisdiccional, y el Parlamento Centroamericano, que es el órgano que legisla. Lo que sucede es que hemos ido siendo realistas y diciendo que el Parlamento Centroamericano, si quiere emitir normas de carácter comunitario y que sean erga omnes en la región, debe establecer cuál es el límite de su competencia, porque la resistencia de algunos países, por ejemplo Costa Rica, no forma parte. No forma parte. De los 8 estados, 2 no tienen Panamá diputado. Volvió a ingresar. Panamá nunca se salió, no pueden salirse. Panamá ingresó y ahí está desde el momento que ingresó. Los únicos 2 países que no tienen diputados en el Parlacen es Costa Rica y Belice. Los otros 6 tenemos ahí, pero hay que definir las competencias y quitar esa aspiración que tuvieron algunos de que el Parlamento regulara situaciones internas de los estados, porque los estados no quieren que haya un órgano supranacional que entre a su asunto interno, pero normas comunitarias que sirven para el desarrollo económico, político, social de la región son necesarias. Regular temas de aduana, temas de migración, temas de seguridad, eso nos compete, nos cabe a todos los 8 estados. Claro, meterse a validar si un ministro lo quitan o no lo quitan en un país, ya meterse en los asuntos internos. Quiero un corte comercial, vicepresidente, pero ¿no cree que comercialmente hablando a la Comunidad Económica Europea, a los países asiáticos, les interesa un mercado de 40 millones versus un mercado de 6 millones? Exactamente, esa es la realidad. Tú has puesto el punto exactamente sobre la silla. Cuando nosotros vemos a la región SICA, estamos viendo más de 60 millones de habitantes, o sea, un mercado de 60 millones. Estás viendo una región que, sumado territorialmente, somos más de 550.000 kilómetros cuadrados. Además, geopolíticamente, la unión de los dos... De los 2 océanos, de las 2 masas continentales. Es decir, es una región privilegiada geográficamente. Unimos los 2 océanos, unimos las 2 masas del norte y el sur de América. Tengo que ir al corte comercial y no quiero cortarlo porque creo que ese es uno de los puntos interesantes que muchos nos preguntamos. ¿Por qué no damos ese paso de integración? ¿Qué son los obstáculos que le impiden a los estados? Falta voluntad política, intereses creados. Cuando vengamos, la visión del vicepresidente. Continuamos. Bien, gracias por continuar en sintonía de Canal 21 y de Canal 19. Vicepresidente, nos quedamos en el planteamiento. ¿A dónde estará? Porque han habido esfuerzos de poder integrar a la región, ser más atractivo desde el punto de vista económico, por las razones. ¿A dónde cree o palpa usted que pueden estar? ¿Hay intereses económicos que no quieran? ¿Hay intereses políticos? ¿O es una mezcla de todo? Es una mezcla de todo. Imagínate, por ejemplo, hoy con la pandemia. Ahí vimos, por ejemplo, que el COVID-19 no respeta fronteras. O sea, nos afectó a todos por igual. Pero la reacción y cómo reaccionamos cada uno de los estados te indica la proactividad de cada gobierno. Pero cuando actuamos en conjunto, imagínate este dato, que lo daba la Comisca, creo que era la Comisión de Ministerios de Salud. Nos decía el secretario general, el don Werner Vargas, que
en la compra que habíamos hecho de medicamentos como región, al comprar todos, los 8, con un mecanismo regional, nos habíamos ahorrado 108 millones de dólares en compra. En una simple acción. En una acción de compra de medicamentos en el periodo de la pandemia. ¿Qué tal si cada país hubiera ido a comprar por sí solo? Le hubiera vendido más caro. Entonces, solo en un rubro te puede demostrar eso. Pero hay otros temas que son todavía más de mayor profundidad. Estamos viviendo los efectos negativos del cambio climático. La región es vulnerable. Aquí, si no hay terremotos, hay volcanes en erupción, hay huracanes, de todo. Entonces, ante la vulnerabilidad que presenta la región, las acciones conjuntas para hacerle frente a eso y demandar a las naciones desarrolladas que generan estos efectos negativos en el cambio climático, porque lo hemos pedido como región. Es decir, nosotros somos la región que menos gases emite para el efecto invernadero, por ejemplo, pero sufrimos los efectos del calentamiento global. Nosotros tenemos que tener una visión proactiva para responder a los fenómenos naturales, porque un terremoto nadie sabe cuándo ni dónde va a ocurrir. ¿Podemos accesar a los bonos verdes que tenemos? Sí, esa es una política. De hecho, nosotros lo estamos proponiendo ya en la zona Trifinio, porque ahí tenemos millones de árboles en casi 1.500 kilómetros cuadrados para poderlo vender como bonos para el efecto carbono. Pero hay otro tema más. El Salvador es el que ha dado el ejemplo, y lo hemos hecho porque lo discutimos en una ocasión con el ministro de Hacienda. Él me ilustró mucho en que eran los seguros paramétricos, que es una forma de darle a los estados seguridad frente a las catástrofes naturales. Se dio cuando tuvimos una reunión, el presidente... ¿Es asegurable eso? No, claro. El presidente Bukele hubo una petición de una reunión del BID, el Banco Mundial y el BCIE, querían una reunión con el presidente. El presidente no podía estar, entonces me pidió que yo la atendiera. Lo hicimos con el ministro de Hacienda conjuntamente y planteamos cuáles eran la visión nuestra frente a esos efectos desastrosos del Iota y el ETA, es decir, estos huracanes que afectaron hace un par de años. Y en ese momento les planteamos eso. Quisiéramos tener la posibilidad de asegurar frente a eventos y de catástrofes naturales. Entonces ya El Salvador ha reservado, creo que es me imagino que Alejandro me puede corregir si no estoy en lo correcto, pero son como 50 millones de dólares que El Salvador ha hecho para adquirir los seguros paramétricos. Eso quiere decir que si tú sabes, viene un terremoto y te bota el puente sobre el río Lempa, inmediatamente tú pedís que te lo paguen y te lo reconstruyen. Se rompe la presa Cerrón Grande, ¿verdad? Te lo reconstruye. O sea, hay una aseguranza. No, es que es que mira, nosotros tenemos un presidente y un ministro de Hacienda que han tenido una visión y una audacia que nunca la habíamos visto. Esto de los seguros paramétricos, ¿desde cuándo existen y no se habían aplicado? Sí, había los seguros que cada autónomo y que cada quien, vos aseguras tu casa y todo, sí. Pero como Estado, para asegurar tus grandes obras de infraestructura, ahí está. Así se llama, seguros paramétricos de las obras del Estado, de la gran obra. Pero te digo, además, esa brillantez con la que han manejado la política financiera, de tener la audacia de decir, El Salvador va a comprar su deuda externa. Todo el mundo se puso, unos hicieron burla, los de siempre, ¿no? Los que no están criticando, y otros dijeron, ¿cómo es posible? Cuando sacamos a la venta los bonos, porque eso es una licitación pública donde se ofrece a ver quiénes no los quieren revender o vender antes del vencimiento. Se compramos más de 500 millones. El efecto fue que nos ahorramos para el Estado 275 millones de dólares. ¿Y dónde sacamos el dinero? Pues ya no, ¿y quién les va a prestar? De un mecanismo que se llama el Special Drawing Rights, o sea, que son los bonos especiales de giro. El presidente lo vio con el ministro de Hacienda, usamos ese mecanismo, compramos más de 500 millones de la deuda, tanto de 2023 como la de 2025. Vale. Me acaba de plantear un hecho, dijéramos, de los beneficios de una integración en el caso del COVID. Sí, en la compra de salud. ¿Cree usted que el tema de seguridad podía estar contemplada en el tema de región? Si la seguridad como tal, que es tan importante en cada país, ¿podrá eso compartirse, planes, no sé? Bueno, mira, ahora que vamos a tener la presidencia pro tempore, uno de los foros es sobre seguridad. Y ahí le hemos pedido al ministro
Gustavo Villatoro, y al Gabinete de Seguridad, donde está el director de la Policía Nacional Civil, el ministro de Defensa, participa la Fiscalía General de la República, que puedan exponer nuestro plan control territorial para beneficio de los países que van a comparecer, porque es tan exitoso nuestro plan control territorial que muchos países lo están pidiendo de una forma bilateral. Algunos vienen, mandan misiones, nos preguntan, nos piden asistencia y con gusto lo estamos compartiendo, pero nada mejor que hacerlo de una forma estructurada y explicarles que este es un producto salvadoreño, 100% salvadoreño, aplicado al Salvador, que tendrían que tener las condiciones que se dieron al Salvador para que se pueda aplicar, porque aquí no hay organismos internacionales que nos están asesorando, aquí no hay ningún gobierno que nos está dando asistencia. Esto es producto del talento salvadoreño 100% y creado en condiciones salvadoreñas. Claro, yo se lo comentaba a un primer ministro con el que tuvimos un intercambio allá en Buenos Aires, en la reunión de CELAC, que me decía, mira, porque somos amigos de hace muchos años, me decía, ¿por qué no nos echan una mano? Ayúdenos. Yo le decía, no, con todo gusto, les podemos compartir cuál es la visión, la concepción, toda la metodología, pero para ponerla en práctica tenés que tener las condiciones que tenemos en El Salvador. Primero, el liderazgo de un jefe de Estado, de un presidente con el talante y con el talento del presidente Bukele para echarlo a andar. Quiero aprovechar esta gira que has estado haciendo mucho. ¿Cómo viste las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que no deja, dijéramos, de ser precisamente un señalamiento a esa en contraposición? Sí, yo las calificaría de lamentables. Son lamentables, son desafortunadas. Creo que el presidente Petro las dio en un contexto en el cual estaba hablando para su audiencia y definitivamente haciendo pues una política nacional, pero ahora como todo se internacionaliza, inmediatamente salió y hubo que darle una respuesta. Hubo que darle una respuesta dijo los resultados que la retórica. Contundentes, eso no cabe duda. Me apena por el presidente Petro porque le tengo aprecio, pero realmente fueron desafortunadas. Él quizás nunca pensó que eso iba a salir del espacio donde las estaba dando. ¿Es que no lo hizo con esa intención? Yo creo que no, yo creo que él estaba queriendo explicar o justificar algunas de sus políticas, pero ahora todo sale. Entonces fue un mal ejemplo el que él usó, el querer criticar nuestras políticas, sobre todo en el tema del confinamiento, esta mega cárcel que tenemos, el centro de confinamiento del terrorismo, que es un modelo. Y no es un modelo solo por la forma en que los internos van a estar ahí, sino también los custodios, sino también la concepción. Es correcto, quería esto porque hay muchos interrogantes que nos han estado pidiendo. Debemos de entender que a ese centro de confinamiento van los que ya están condenados. Van los cabecillas. No hay procesados, no hay sumariados. Por ahora sí, porque ahora de los 2000 son gente que está guardando prisión provisional. Creo que los jueces no han emitido condenas todavía, porque la idea es tener ahí 40.000 y ese estarlo llevando inmediatamente, porque los procesos, acordate tú, los procesos judiciales toman tiempo. Entonces, no vamos a esperar hasta que estén condenados. Lo que sí se ha dicho es, en jerarquía y en orden de responsabilidad penal que cada uno tiene, ahí van los peores. Ahí van a estar los que no van a tener derecho a salir en ningún momento, ni siquiera a audiencias judiciales, porque se van a hacer de manera virtual ahí por las cámaras. Ahí van a tener ninguna posibilidad de fuga, que acordate cuántos guerreros se fugaban del Mariona, de todos los penales. O sea, es un centro de confinamiento. Tú que has sido, digamos, la voz internacional, has llevado políticas, has defendido, ¿cómo has logrado plantearte frente a los organismos internacionales esos señalamientos que hacen que sean vulnerados los derechos humanos de las personas que están detenidas, que son gente joven? ¿Cómo planteas eso frente a organismos internacionales, sobre todo por tu trayectoria? No, todo el mundo sabe que yo he sido un defensor. He sido y voy a seguir siendo un defensor de los derechos humanos. Y ahora, en mi condición de vicepresidente de la República, me toca la responsabilidad de defender los derechos humanos de la población. Porque te conozco. Claro, y te agradezco porque me permite aclarar, porque incluso un periodista una vez me dijo, pero ¿cómo tienen menores de edad ahí? Están violando la Convención de los Derechos del Niño. Y le decía yo, mira, la verdad es que las pandillas
así, en esa lógica, ese razonamiento que tú tienes, ponían bajo el radar de la justicia a estos jóvenes porque no podían ser juzgados y los mandaban a delinquir. Primero lo empezaban mandando a cobrar la renta, la extorsión, luego los usaban de mensajeros para ir a cobrar, etcétera, pero después, para subir un escalón, para poder convertirse en homeboy, tenían que matar. Y hay niños de 12, 13, 14 años que tienen 4 o 5 asesinatos ya en su haber. Entonces no son los niños cantores de Viena, son muchachos que han cometido delitos gravísimos contra la comunidad y van a ser juzgados como tales. Ahorita acaba de suceder un caso, se dio creo en Estados Unidos, de un menor que atacó en una escuela a una maestra. Lo juzgaron como adulto. Y lo juzgaron como adulto. Es decir, esto no es El Salvador nada más, esto es la sociedad previniendo y combatiendo la criminalidad juvenil, ya no con las tradicionales leyes juvenil, esto, porque estamos en guerra, es que esto se les olvida también, y eso lo he tenido que explicar. Concepto. Claro. ¿Será correcta la palabra guerra, vicepresidente? Porque ese concepto sí es que fuerte. No hay nada más justo que calificar esto como una guerra. Es decir, estamos en guerra, no nos perdamos. Este no es un problema de seguridad ciudadana, esto no se resuelve con la policía. ¿Te acordás que aquí quisieron traer a Giulio Giuliani, ¿cómo se llama? El exalcalde de Nueva York, con su política de la broken windows? Y no, esto no es eso, esto es guerra. Y son guerras del siglo XXI. Yo eso lo he tratado de explicar y se lo dije al secretario general de Naciones Unidas, don Antonio. Por favor, entienda que estas son las guerras del siglo XXI que vamos a enfrentar ahora y tienen otros patrones, otros parámetros. Estas no son las guerras convencionales, la guerra Rusia-Ucrania o la guerra entre Estados. ¿Y eso podría justificar vulneración de derechos humanos? No, de ninguna manera. En la guerra nunca se justifica ningún tipo de violación a ningún tipo de derecho. Por eso existen las leyes de la guerra. Acordate que hay dos tipos de leyes. El derecho, el jus ad bellum, que es el derecho a la guerra, que estamos haciendo uso nosotros, para defender a la población de un ataque que es el que sufría de estos grupos criminales, que no eran bandas de matones, era un poder paralelo al Estado, que tenía soberanía y controlaba territorio y había que declararle la guerra. Y luego está el jus in bellum, que es el derecho en la guerra, donde los 4 convenios de Ginebra, con el artículo 3 común, establece cómo regular los conflictos internos, o sea, los conflictos de carácter no internacional. Eso es lo que estamos viviendo. Nosotros estamos en un conflicto de carácter no internacional en el cual hay normas para regularlo. ¿Por qué es importante tener esto claro? Porque todo el esfuerzo que ha hecho el presidente Bukele al declarar esta guerra ha sido mantenernos dentro del Estado de Derecho, dentro de la legalidad. Por eso empezamos decretando el estado de excepción, que simplemente afectaba 4 garantías constitucionales, porque en Europa creían que el estado de excepción era estado de sitio, que aquí no se movía nada, ley marcial, y los embajadores europeos que están aquí nunca se tomaron el esfuerzo de aclararle a sus cancillerías qué era el estado de excepción. Entonces dejaron que allá volara la imaginación y que pensaran que aquí los salvadoreños estábamos confinados. ¿Cuál es el nivel de receptividad de esas embajadas cuando se les aclara qué implica estar bajo un régimen de excepción? No es lo mismo estar bajo ley marcial o en un estado de sitio. No, se lo hemos explicado y además ellos lo saben. Lo que pasa es que también hay estados y estados, hay agenda y hay no agenda. Es decir, en esto también sabemos diferenciar quiénes son pues los amigos de verdad que te abrazan y que te dan la mano y quienes simplemente lo hacen por diplomacia. No, aquí no nos perdemos. Lo importante es saber que en este momento el pueblo salvadoreño reconoce el estado de excepción como la garantía de su libertad, la garantía de su tranquilidad, la garantía de la paz en las comunidades. Y eso nos ha llevado a que el pueblo siga respaldando el estado de excepción en un 96%. La población que así lo refleja. Tengo que ir a un corte comercial ya. Vamos a la última parte de la entrevista, pasado el tiempo muy rápido. Cuando volvamos, veremos cómo cierra la vicepresidencia de la República en este plan que se tiene de integrar a todo Centroamérica. Ya regresamos. Continuamos. Gracias. En esta última parte, vicepresidente, solo quiero cerrar el tema. Muchos se hablan de defensores de derechos, pero cuesta mucho reconocer el tema de las víctimas. ¿Cómo
también desde la presidencia se puede hablar, no digo de las víctimas de los actuales, no, de las víctimas de todas esas personas que fueron mutiladas, que fueron masacradas en toda esta, que aunque no es una guerra civil, pero es una guerra entre pandillas y una guerra con la mayoría del pueblo salvadoreño. ¿Qué pasa con esas víctimas? ¿Quién por ellas? Estamos por ellas. Fíjate que una de las acciones más reivindicativas que se ha podido graficar, medir y apreciar por parte de la población es una que pareciera trivial, pero que para la gente es muy sensible. Además de las personas que murieron, las niñas que fueron tomadas como esclavas sexuales, las llamaban jainas. Hay una señora que le decía a Ernesto Castro, el presidente de la Asamblea, que le daba gracias porque ahora que vio que estaban llevando a todos esos reos, bajando los buses, vio a uno que iba ahí y le dijo, ese muchacho vino a mi casa y se llevó a mi niña y nunca más la volvió a ver. Entonces le dijo él, es un dolor indescriptible. Le dijo, ¿sabe cuál era el peor dolor? Le dijo ella, que yo lo veía todos los días que pasaba por aquí. Impunidad. O sea, no podían hacerle nada. Hoy lo veo ahí, esposado. Claro, en Washington eso le causa escozor, y en Londres y en las capitales, pero a esta señora le significa una reivindicación, porque ese muchacho que va esposado le llegó a sacar a su niña de 14 años, la llevó de esclava sexual y nunca más la volvió a ver. Y además pasaba todos los días frente a su casa. Bueno, pero lo que te quiero decir es que de las reivindicaciones que estamos tomando es, en esa colonia, que se llama La Campanera, hemos devuelto 1.300 viviendas a 1.300 familias que las habían sacado. Y en total, en todo el país, son más de 4.500 viviendas que se están devolviendo a los dueños, porque los mareros llegaban y le decían, tenés 24 horas para irte, porque quiero tu casa. Y si no se iban, lo mataban. La gente se iba. 4.500 viviendas, algunas en estado deplorable, otras que los dueños ya no están, o se murieron, o se fueron del país. Y el Fondo Social para la Vivienda tiene ya un proyecto para irlas devolviendo, dándoles financiamiento a nuevos dueños que la quieran adquirir o las quieran rehabilitar. Esa es una reivindicación material y concreta que tú no ves que nadie, ningún periódico, ningún periodista habla de ese tema. Hay que ir a preguntarle a la familia que han vuelto después de 3, 4, 5 años que les habían quitado su casa, que ahora se la devuelva el Estado. A eso le llamo realidad. Vicepresidente, una pregunta. Tú y yo somos abogados y sabemos lo que pasaba con el sistema de justicia en el país. En estos momentos podemos decir que el sistema de justicia juega ese papel de ser el contralor del Ejecutivo en temas de seguridad. ¿Podemos hablar de jueces independientes, vicepresidente? Yo creo que sí. O sea, no me cabría ninguna duda y me molestaría mucho que hubieran jueces subordinados. Es decir, hay una frase muy linda que la usa Ferrajoli, el jurista famoso, que dice, aún hay jueces en Berlín, y se está refiriendo a que un campesino hizo una construcción, el emperador no le gustó, la mandó a votar, y el campesino se fue a un juez, y el juez ordenó que se rehabilitara. Entonces, la expresión aún hay jueces en Berlín es, todavía la justicia puede más que el poder. Es decir, el poder... Porque muchos han atacado diciendo que todo está alineado, nadie tiene un control, pero la verdad es que el actuar de la policía y de la fiscalía está sujeto a un control jurisdiccional. Es que exactamente, de eso se trata. Es la República, es el Estado de Derecho. Lo que no ven estas personas, porque añoran el pasado, donde muchos, y incluso algunos de estos abogados, incluso algunos se llaman constitucionalistas, eran esos abogados litigantes, que tenían la conexión con la sala de lo constitucional, los sacadores. Bueno, tú y yo sabemos que es un sacador, o sea, es el abogado que esté en acuerdo con el juez y ya sabe cómo ir a ganar los procesos. Todo eso se terminó. Ahora los jueces están siendo totalmente evaluados. Creo que la independencia de ellos se está mostrando en la medida en que están aplicando la justicia, no solo la justicia excepcional en el régimen de excepción, la justicia común. Ahora hemos visto una mejor calidad. Es decir, a partir de aquella limpieza que se hizo cuando se jubiló a los jueces de mayores de 60 años o 30 años de servicio, y salió una nueva generación de jueces que estaban, además, no podían subir, porque habían jueces ahí que ya tenían edad de retiro o estaban jubilados y seguían trabajando. Ese es un tema que lo vamos a tocar un día de esto contigo. Quiero preguntarte, nadie discute el tema
de la represión, del alto que había que golpear la mesa, poner las reglas del juego. Es momento de apostarle a la prevención de la violencia una vez tengas controlado el tema pandilleril. Claro, y hay toda una serie de programas. Porque si no se atacan las causas estructurales que llevaron a este conflicto, nadie garantiza que no se va a volver que en 20 años no vamos a tener lo mismo. No, yo creo que en eso estamos clarísimos, porque todos sabemos de dónde surgen las maras, cuál es su origen. Muchos de estos jóvenes quedaron abandonados en la guerra, son los niños de la guerra, los hijos de la guerra, que el Estado de aquella época, vale decir, el gobierno de Cristián y de Arena y todos los gobiernos de Arena y del FMLN no los atendieron. Estos niños quedaron en la orfandad, familias disfuncionales, que los padres habían muerto, se habían ido, y estos niños fueron quedando con las abuelitas, con los tíos, y fueron haciendo estos grupos que al principio pues, eran pequeños delincuentes, pero cuando se asociaron, cuando vinieron de Estados Unidos deportados, se fue creando ya ese concepto de poder, y en la medida en que fueron creciendo y se aliaron con el crimen organizado, adquirieron más poder, y cuando se hizo aquella famosa tregua en el gobierno de Mauricio Funes, todavía se empoderaron mucho más, y después llegó todavía al colmo que el mismo gobierno del FMLN les permitía ir a los polígonos de tiro. Es decir, hubo una degeneración, una degradación de toda esta política de los gobiernos para tener el favor de las pandillas, favores electorales, porque un partido negociaba con uno y el otro con otro, ya sea para entrar a las comunidades, para que les quitaran el DUI a los oponentes políticos, para que pudiéramos, o sea, era un manejo electoral que hacían los dos partidos. Tocando pero no quiero cerrar tu entrevista, sino aprovecharte. Sabemos que tú has sido magistrado del Tribunal Supremo Electoral, tenés experiencia electoral, o sea, ¿quién mejor para darnos un panorama? ¿Está garantizada las elecciones del 2024? Yo creo que en el exterior. ¿Confías tú en el Tribunal Supremo Electoral? Yo tengo confianza en la autoridad electoral. Creo que la garantía va a estar, primero, si se le asignan los recursos para que pueda ejecutar su labor. Ayer entendíamos que se asignaron 129. Ya se presentó a ¿Será suficiente ese presupuesto? Ellos lo presentaron, creo que ha sido un ejercicio muy bueno, porque si tú ves la suma de las dos últimas elecciones, andaba por los 86 millones de dólares, sumando las elecciones tanto legislativas como presidenciales, ahora 100 y algo de millones para un voto de elecciones generales, porque van las cuatro. Las cuatro. O sea, tanto el Parlamento Centroamericano, Asamblea Legislativa, municipales y presidenciales, con el componente del voto en el exterior masivo, que esperamos que funcione. Creo que si los recursos están asignados y serán asignados de manera adecuada y oportuna. Eso garantiza que la autoridad electoral va a tener los medios para implementar sus programas. En cuanto al profesionalismo, la independencia, yo creo que está fuera de duda. Yo creo que los magistrados han dado muestra de tener esa convicción y ese compromiso de administrar elecciones transparentes e independientes. La semana pasada tuve yo en este mismo foro a dos personas, la licenciada Ruth Eleonora López y otra persona que maneja muy bien el tema electoral. Y uno de los cuestionamientos decía que tenían sus dudas, ya que en las últimas elecciones los hermanos que habían votado no habían llegado ni a 3.000 votos, sí, de un padrón de casi los 700.000. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo lograr garantizar que nuestros hermanos en el exterior efectivamente ejercen el sufragio, que fue una de las finalidades de haber creado la ley? Sí, lo que no te explicaron ellos dos, porque los dos son miembros del FMLN, esta señora era la asesora de Eugenio Chicas, la que tenía ahí, esta Ruth López, y el otro de apellido Cartagena, sobrino de la magistrada suplente Silvia Cartagena del FMLN. O sea, tenías dos miembros del FMLN dándote la explicación. Lo que no te dijeron ellos era que la primera vez que hubo voto en el exterior para las elecciones, nosotros presentamos una propuesta para que se pudiera votar. Cuando me decís nosotros, el IEGES, presentamos para que pudiese, junto con la ISD de Ramón Villalta, para que se pudiera votar con el carnet que estaba emitido y que se pudiera cambiar la dirección, porque 80.000 carnet estaban con dirección a El Salvador, pero la gente vivía afuera. Y había 50.000 carnet que estaba el DUI vencido. Y eran 130.000 más o menos. Y no quisieron los dos partidos, ni Arena ni el FMLN en la asamblea, porque Funes había ganado con menos de 50.000 votos. Entonces, tener 130.000 votos potenciales afuera, no sabías para quién iba. Entonces el FMLN temía que le fueran a Arena y Arena temía que fueran al FMLN. ¿Qué hicieron? Bloquear.
bloquearlo y obligaron a la gente a ir a sacar nuevos DUI. La gente fueron más de 10.000 las personas que sacaron nuevos DUIs, viajando 3 días de un estado a otro, con todas las incomodidades, pero fueron a sacar, se colapsaron los DUI centros, no dieron alcance. Y tuvimos 4.000 votos más o menos en esa elección de 2014. La de 2019, ellos sí sabían por quién se iba a votar, porque ya Nayib era el candidato, entonces los dos partidos se pusieron de acuerdo y como tenían sus magistrados en el tribunal, Julio Olivo, que representa al partido FMLN y defiende al FMLN, y los otros magistrados que estaban vinculados a Arena, entonces lo que hicieron fue, sabiendo que ya el voto se orientaba masivamente a apoyar a Nayib, le pusieron... Pero te puedo contar un caso personal. Mi hija vive en Ottawa y ella hizo todos los trámites, porque primero tenías que ir y hacer tu chequeo, tu inscripción, luego tenías que ir a un printer, imprimir la hoja, cuando salía la hoja impresa, llenarla, firmarla y luego mandarla al tribunal. Ella trató 10 veces y no le entraba la hoja. Tuve que hablarle yo a un magistrado y entonces en el acto entró la hoja. Y todavía si entraba tu solicitud de ingreso, el tribunal tenía el derecho de decirte no te la valgo porque tu firma no corresponde o lo que sea. O sea, imagínate todos los bloqueos que le pusieron y tienen todavía el descaro de venir a decir aquí que hubo poca votación, cuando ellos obstaculizaron el ejercicio del sufragio. ¿No hubo voluntad política, a criterio tuyo de los anteriores de gobiernos, de que nuestra diáspora participara? Al contrario, te cuento, en el primer ejercicio de 2014, los dos partidos no sabían a quién podía favorecer. Entonces los dos se bloquearon. Los votos fueron 4.000 y algo. En el segundo, que es del 2019, que es la segunda experiencia, sí sabían para quién iba a ser. Entonces se pusieron de acuerdo y bloquearon, y fueron como 3.000. Votaron menos en el 2019 que en el 2014. Vamos a ver ahora que se han abierto todas las compuertas, se han dado las facilidades para que la gente vote. Vamos a ver qué pasa. Tengo muy poquito tiempo, pero no puedo dejar de hacerte esta pregunta. La ley especial de voto en el exterior asigna a San Salvador determinada cantidad de votos. En tu experiencia, aquí no te voy a hablar como vicepresidente, en tu experiencia, ¿crees que eso va a favorecer a los partidos más grandes y va a destruir a los más pequeños? ¿No se atentaría esto contra el pluralismo político? No, para nada, porque todo va proporcional. Es decir, sube el cociente, sube el residuo, no hay vuelta de hoja. ¿Y por qué San Salvador? Bueno, eso se pone en un caso especial, porque si no tenés un departamento al cual tú estás vinculando por tenés ahí una vinculación real o material, entonces, igual que cuando nacen las personas en el exterior, la partida de nacimiento se asienta en la alcaldía de San Salvador. Entonces aquí, el departamento donde se asigna estos votos de personas que no tienen una vinculación directa con un departamento es San Salvador. Pero no es con un propósito electoral de destruir a nadie. Es que la última encuesta, ambas confirmaban de que, a excepción de Nuevas Ideas, de Arena con un porcentaje del 5 y del Frente con un porcentaje de 2 o 3, los demás partidos desaparecen del mapa, ¿verdad? Es decir, te vas a quedar prácticamente con 3 partidos. Pero eso va a ser la voluntad del pueblo. O sea, esto no tiene que ver con el diseño del sistema, porque no se está cambiando. Sí se cambió. Cuando yo era magistrado, en el 97, el FMLN, Gerson Martínez, que era diputado, hicieron una reforma para eliminar a los partidos pequeños. Subieron el umbral, el threshold, el umbral, cuando iban las coaliciones, porque antes los partidos pequeños, para salvarse, se aliaban a un partido grande, a 2, 3, y se salvaba. Entonces ahí le pusieron que cuando hubiera coalición tenían que tener el 30% cada uno, y si eran más de 3 tenían que pasar de un límite para que pudieran mantener el registro. Bueno, ahora son 50.000 o un diputado. Sí, pero el diputado aún no es garantía, porque viste que teniendo un diputado del CD lo cancelaron por razones eminentemente políticas, y de eso tiene que responder Julio Oliva, porque él había hecho en el 2015 una apología y una defensa para no cancelar al CD, y en el 2019, el 2018, el voto de él fue el que canceló
a cambio democrático. Entonces, estas historias hay que contarlas para que no queden en el olvido y sepamos que cuando estamos analizando las situaciones actuales, todo tiene un antecedente, todo tiene una raíz. Y en eso es que tenemos que ver cuáles son esos errores que cometimos en el pasado para no cometerlos en el futuro. Vicepresidente, no me resta más que primero agradecerle la presencia de esta nueva etapa del programa. Sabemos que ha hecho un esfuerzo después de venir de sus giras, pero creo que la ciudadanía merecía este tipo de aclaración, sobre todo la visión y el rol que juega un vicepresidente en la coyuntura actual. A usted, amigo televidente, lo que siempre decimos, nosotros planteamos los hechos con nuestros invitados. Sus conclusiones, esa la saca usted en la intimidad de ciudad. Pasen buenas noches, nos vemos mañana en un programa más. Que Dios los bendiga.